Finalizamos este capítulo con las conclusiones. En síntesis son dos. La primera es tener en cuenta el corto plazo frente al medio plazo, porque las perturbaciones normalmente producen efectos diferentes a corto y medio plazo, como habíamos analizado durante todo este capítulo. Cuando tenemos en cuenta esto, pues si fuésemos una autoridad fiscal, una autoridad monetaria, deberíamos de preguntarnos ¿y qué hacemos ante determinada situación? Nuestra posición de política económica dependerá en particular de la rapidez con que pensamos que la economía se ajusta a las perturbaciones. Si es lenta, estaremos dispuestos a utilizar políticas que eleven la producción a corto plazo. Si es rápida, seremos más reacios a utilizar esas políticas. En síntesis, aparece una determinada perturbación en la economía que da lugar a una recesión. Si pensamos que esa recesión va a ser prolongada, pues obviamente vamos a actuar utilizando instrumentos de política que sean capaces de dar fin a esa recesión, salir lo más rápido de ella, porque no es deseable una recesión profunda, sostenida en la economía. Pero por otro lado, si es que pensamos que esta recesión es breve y la economía va a volver a su nivel de equilibrio, pues no habría necesidad de utilizar los instrumentos de política fiscal o monetaria, considerando que estos siempre implican un costo. Y la segunda conclusión es que las perturbaciones y los mecanismos de propagación importan porque el modelo ISL-MPC se brinda un esquema analítico general para examinar las fluctuaciones en la producción, lo que se suele denominar ciclos económicos causadas por perturbaciones. Estas perturbaciones, por ejemplo, el aumento del precio del petróleo, puede ser también un cambio en la política monetaria o un cambio brusco también en la política fiscal, es decir, mayores impuestos, menor gasto público, etcétera. Es lo que podemos entender como perturbaciones. Sin embargo, al haber diferentes tipos de perturbaciones, podemos decir que cada perturbación genera efectos dinámicos en la producción y en sus componentes. Y estos efectos dinámicos se denominan el mecanismo de propagación de la perturbación. Ahora bien, dependiendo del mecanismo de propagación, las perturbaciones podrían durar poco o mucho, lo que justifica políticas de intervención cuando se espera que duren mucho tiempo. Y como último punto tenemos que las fluctuaciones económicas son el resultado de estas perturbaciones y de sus efectos dinámicos en la producción. Las fluctuaciones económicas podemos darlas o entenderlas de dos maneras. Normalmente, la economía retorna con el paso del tiempo a su equilibrio a medio plazo, como hemos visto. Sin embargo, cuando examinamos la interacción entre el límite inferior cero y la deflación, las cosas pueden ir bastante mal durante algún tiempo. Por lo tanto, se debe intervenir de la manera más rápida posible. Por eso es que se justifica la intervención activa del Estado en la economía, ya que a pesar de que se retorna al equilibrio a medio plazo, nadie está dispuesto a sufrir un largo proceso de ajuste que se acompaña de una recesión. A tener en cuenta estas dos conclusiones generales acerca de ese análisis, y además repasar las veces que sea necesario el modelo ISL-MPC, ya que es un poderoso instrumento para tratar de comprender estas fluctuaciones de la producción.